Muy buenos días, estimados televidentes. Hoy en su segmento Poder Tributario trataremos un tema que todo empresario debe conocer, como es la deducción de gastos que pueden ser las empresas para calcular su impuesto a la renta. Y cuando nos referimos a la deducción de gastos, no nos estamos refiriendo más que a las restas o descuentos que nos permite la ley para pagar menos impuestos. Entonces, hay que tener en claro la importancia de los gastos en la determinación del impuesto a la renta de las empresas, fundamentalmente por dos aspectos. El primero de ellos, porque a un mayor gasto, es decir, a mayores gastos, va a haber un menor pago de impuestos, es decir, existe una relación inversamente proporcional. Y por otro lado, porque los gastos empresariales en los que incurre cualquier unidad de negocio siempre son materia de una fiscalización por parte de la administración tributaria. En consecuencia, es importante siempre cuidar y ser riguroso y cuidadoso con los gastos en los que incurramos como entes empresariales para evitarnos problemas con la SUNAT. Ahora, ¿por qué la SUNAT los cuestiona? Los cuestiona tanto en forma, es decir, el sustento documental, comprobante de pagos, contabilidad, declaraciones, etcétera, y también los cuestiona desde un aspecto de fondo, es decir, si el gasto es válido o no es válido. Ahora, hay que partir siempre de la premisa de que en estos casos es importante contar con una buena asesoría tributaria. ¿Por qué? Porque siempre debemos partir de la premisa de que no todo gasto es deducible o es descontable en términos simples por sí mismo, sino que los gastos deben cumplir una serie de criterios o parámetros para que se admita la deducibilidad, es decir, para que se pueda pagar menos impuesto a la renta empresarial. Y ese primer parámetro es el denominado principio de causalidad del gasto, el cual vamos a ver con mayor detenimiento en la primera imagen. La primera imagen, por favor. Muy bien. ¿Qué es el principio de causalidad? En términos bastante simples, el principio de causalidad es la relación o el vínculo que existe entre el gasto y la generación de una mayor renta o la generación de un mayor ingreso. Además, que ese gasto también puede estar relacionado con el mantenimiento de la fuente productora de renta o de ingresos, es decir, cuidando la fuente que genere esa riqueza, esa renta o ese ingreso. Entonces, eso es en términos simples el principio de causalidad. Como vemos, son dos condiciones, y o generar mayor renta o mantener la fuente productora de la misma. Entonces, cuando hablamos de causalidad, la causalidad debe cumplir siempre esos dos objetivos, que el gasto esté vinculado a generar renta o esté destinado al mantenimiento de la fuente productora de la misma. La siguiente imagen, por favor. Muy bien. Aquí debemos hacer una precisión. La norma establece una serie de gastos en cuanto que las empresas pueden realizar para determinar la renta neta de tercera categoría. Sin embargo, existen gastos que están contemplados expresamente en la ley, sobre los cuales no existen dudas, como puede ser, por ejemplo, los tributos, los intereses por créditos, etc. Pero también pueden haber una serie de gastos que, no estando previstos en la ley, pueden ser deducibles. Me explico mejor. Supongamos, la ley del impuesto a la renta señala que se van a deducir o descontar de la renta bruta los intereses por créditos. Entonces, si una empresa, supongamos, compra o decide comprar un bien, una maquinaria con un crédito bancario, los intereses que pague por ese crédito bancario van a ser gastos deducibles, es decir, es un gasto financiero que se va a descontar para determinar la renta neta de tercera categoría. Lo va a descontar y por lo tanto va a haber un menor pago de impuestos. Pero también hay gastos que, no estando en la ley, son deducibles. Como por ejemplo, la ley no prevé que sea deducible el alquiler, supongamos, de un local comercial. Entonces, en ese caso, ese gasto va a ser deducible por causalidad pura en la medida pues que ese local comercial sea destinado a la realización de actividades gravadas, ¿no? Es decir, a la realización de las actividades de negocio, ¿correcto? Entonces, ese es un tema que hay que tener en cuenta respecto a la precisión. Pero adicional a ello, adicional al cumplimiento del principio de causalidad,
los gastos deben observar, ¿no?, una serie de criterios, como son los criterios de normalidad, razonabilidad y generalidad en determinados gastos asociados al personal. Por favor, pasemos a la siguiente imagen para esclarecer este tema. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que el norte o la premisa general es que un gasto debe cumplir con el principio de causalidad, es muy importante tener en cuenta o ser muy rigurosos en el examen o el filtro que debe hacer la empresa para poder deducir un gasto de acuerdo a ley y este no sea cuestionado por la SUNAT. Para ello, los gastos deben pasar el denominado test de deducibilidad del gasto, es decir, deben pasar por un tamiz, por un filtro, por un examen y observar estos básicamente, además de la causalidad, cualquiera de estos criterios. Por ejemplo, el criterio de normalidad. ¿En qué significa el criterio de normalidad? La normalidad significa de que el gasto se encuentre vinculado o sea propio del giro del negocio, es decir, sea un gasto normal, sea un gasto inherente a la actividad negocial. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa constructora, es normal que una empresa constructora incurra en gastos de seguridad para cautelar a su personal, para cautelar sus bienes, para cautelar su infraestructura y para cautelar, por ejemplo, sus equipos, sus maquinarias, ¿no? Es decir, cuidar. También es normal que, por ejemplo, una empresa metalmecánica pueda capacitar a sus trabajadores para entrenarlos en el manejo de tornos. O también es normal, por ejemplo, que una empresa que tenga una serie de problemas legales o judiciales contrate unos servicios de asesoría jurídica o de asesoría legal para la llevanza de estos problemas. Entonces, el criterio de normalidad siempre está enfocado o asociado al que el gasto sea relacionado a la actividad que realiza el ente empresarial. El otro criterio es el criterio de razonabilidad y proporcionalidad. Estos dos criterios fundamentalmente están vinculados con el volumen de las operaciones, es decir, la cantidad de las operaciones, y además de ello está vinculado con los ingresos, pues partimos de una premisa genérica de que nadie puede gastar más de los ingresos que pueda tener. Entonces, podemos citar un ejemplo. Supongamos, una empresa que se dedica al call center, al llamado, va a utilizar un mayor número de servicio telefónico que una empresa que esté en el rubro veterinario, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, un call center gasta más en teléfonos que una veterinaria en también el mismo servicio telefónico. ¿Por qué? Porque es inherente a su actividad negocial, ¿no? Es decir, es razonable que un call center gaste más en servicios telefónicos. Otro tema que podemos mencionar aquí es el criterio de generalidad. El criterio de generalidad, que está vinculado a ciertos gastos al personal, y que no debe confundirse con universalidad, está referido a los gastos en los que incurre la empresa para, por ejemplo, segmentar a sus trabajadores y darles, por ejemplo, un bono por metas. Entonces, tenemos en cuenta que una empresa es una unidad organizada, estructurada. Entonces, tiene una serie de jerarquías. Supongamos que si la empresa decide otorgar un bono por productividad, ¿no?, o por objetivo trazado, este bono no se lo tiene que entregar a todos los trabajadores de la empresa, sino, por ejemplo, a la fuerza de venta que hubiera logrado el objetivo trazado, ¿no? Eso podría ser un criterio de generalidad y no de universalidad. Otro ejemplo que podemos mencionar aquí es el de los gastos que puede incurrir una empresa para ciertos trabajadores muy específicos que puedan estar expuestos a un mayor riesgo. Por ejemplo, en la actividad minera, en la actividad química, en la actividad construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema que hay que tener en cuenta para determinar la deducción de gasto. En paralelo existen otros criterios, como son la fehaciencia, si el gasto se bancarizó, si el gasto es a valor de mercado, y entre otros que van a permitir analizar justamente si un gasto va a ser deducible o no va a ser deducible para la determinación del impuesto a la renta empresarial.
Muy bien, con la siguiente imagen, por favor. Un punto bastante importante a tener en cuenta respecto a la deducción de gastos es entender la operación del negocio, es decir, cómo funciona una unidad empresarial, cuál es su operatividad, cuál es su estructura, cuál es su modus operandi. ¿Por qué? Porque esto va a determinar fundamentalmente vincular al gasto justamente con la realización de sus actividades. Es decir, que el gasto sea necesario para que la empresa pueda realizar sus actividades mercantiles. En consecuencia, es importante tener conocimiento de cómo funciona el negocio, sobre todo porque en la práctica muchas veces se ve que la SUNAT, desconociendo cómo funciona o cuál es la estructura negocial, desconoce los gastos y esto pues conlleva a reparos, multas, intereses moratorios de corresponder obviamente dentro del marco de un procedimiento de fiscalización. ¿Correcto? Entonces es importante tener en cuenta el conocimiento de la operatividad del sector económico. La siguiente imagen, por favor. Muy bien, todo lo que hemos venido señalando es el sustento o el aspecto sustantivo de la deducción de gastos, pero de la mano con el aspecto sustantivo va el aspecto formal, es decir, cómo cuidamos el gasto desde un punto de vista formal. Y desde un punto de vista formal es importante cuidar el gasto, sobre todo en un contexto actual en el cual se vive temas de operaciones no reales, operaciones no fidedignas. Es importantísimo cautelar el aspecto formal porque sin aspecto formal el gasto se cae o se pierde, ¿correcto? Entonces, tanto el aspecto sustantivo del cual hemos hablado como el aspecto formal es muy importante. Y ese aspecto formal implica el sustento documental de los gastos. Y ese sustento documental no solamente se limita al simple comprobante de pago, sino que, como bien lo ha señalado el Tribunal Fiscal en reiteradas resoluciones, el gasto debe estar sustentado con una serie de documentación mínima o inherente relacionado al mismo. Es decir, el contribuyente o el empresario debe tener un mínimo de información y documentación que permita dar certeza de que ese gasto efectivamente se ha realizado, como por ejemplo pueden ser contratos, informes, correos electrónicos, fotografías, material filmográfico, los libros y registros contables, proformas, órdenes de pedidos, etcétera, etcétera, llamadas telefónicas, etcétera. Es decir, el aspecto formal. Entonces, el aspecto sustantivo va de la mano del aspecto formal porque si no, el gasto se pierde y eso implicaría un mayor pago de impuestos, ¿correcto? Muy bien. La siguiente imagen, por favor. Finalmente, así como existen gastos que la ley nos permite deducir, es decir, nos permite restar, estén o no estén en la norma, siempre que se cumplan los parámetros que hemos señalado, también existen gastos prohibidos. Gastos prohibidos que no solamente están previstos en la ley, sino también pueden existir gastos que no se van a poder deducir, es decir, no se van a poder restar porque, por ejemplo, no se cumple el principio de causalidad o porque de repente no se cumplió con el sustento formal documental del cual nos hemos referido hace un momento. Entonces, por ejemplo, un gasto que no es aceptado o gastos que no son aceptados porque están expresamente tipificados en la ley son los gastos personalísimos, ¿no? Las multas o recargos, moras, sanciones que puede imponer el sector público nacional. Tampoco son deducibles por regla las donaciones, porque son actos de liberalidad, salvo las excepciones. Tampoco son deducibles, por ejemplo, los gastos que no estén sustentados en comprobantes de pago, ¿no? O también gastos que sean emitidos o cuyos comprobantes sean emitidos por sujetos que tengan la condición de no habido. Entonces, los gastos son un aspecto fundamental en la determinación del impuesto a la renta y deben cautelarse o debe ser cuidado por la empresa tanto desde un aspecto sustantivo, es decir, causalidad, normalidad, generalidad, razonabilidad, proporcionalidad y los otros criterios que son bancarización, por ejemplo, fehaciencia, valor de mercado, y por otro lado el aspecto formal. Van de la mano. Y de esa forma uno como empresario cautela lo que es la deducción del gasto y nos permite pagar legalmente un menor impuesto sin incurrir pues en las malas prácticas a las cuales nos hemos referido en anteriores programas, porque esas malas prácticas obviamente ya lindan con el delito tributario. Pues bien, entonces, señores empresarios, recuerden sustentar sus gastos tanto en forma como en fondo.
para evitarse problemas con la SUNAT, sobre todo porque el contexto que se viene en estos 3 años va a significar una mayor fiscalización. Es decir, SUNAT tiene programado realizar mayores fiscalizaciones y naturalmente los gastos de empresas no van a ser ajenos a ellos. Pues bien, soy Luis Farfán, nos vemos en el siguiente programa, la siguiente semana, aquí en su segmento Poder Tributario. Escríbanos a nuestro correo electrónico y absolveremos las consultas que tengan a bien formular. Muchísimas gracias.